¿Qué estrato socioeconómico debería tener una persona para tener un perro como el de tu raza? No, yo diría que una persona de estrato 5 o 6, 5 o 6 más o menos. Diría que para uno tener un perro debe de entrada considerarlo parte de la familia. Yo pienso que desde que todo se haga como con ese amor, eso es como con los hijos, Sí, que si es como con amor, perfectamente se pueden tener. Yo pienso que eso no es tanto del estrato socioeconómico ni del dinero, es cuestión de amor. Cuando uno ama a un animalito de estos, no es cuestión de dinero porque a la hora del tema de la obtención de ellos no es tan costosa. Entonces es más que todo amor, amor a ellos. De cuatro para arriba, Sí, más o menos, los que perritos tengan una economía buena. Es el amor, primero, que se le brinda al animalito, ¿cierto? Y segundo, la disposición, porque vos ves que hay perros, o sea, yo me asombro de indigentes que tienen perritos y los mantienen. Entonces, fíjate, es que eso más que todo hacen el amor, yo creo, en el amor que le tenga a la gente. Ahí no hay estrato económico, hermano, para mí. No creo que tengan que haber un Sí. estatus económico No. para tener un perro. No, Mientras lo puedan tener y Todas- mantenerlo con la alimentación, todas las es personas, suficiente. todas las personas del mundo deberían de tener Anita, perro con comida y con vení. todo. Ninguno, sino que la persona debería ser responsable y querer mucho los animales. No sea, que no dependa el socioeconómico, sino el extracto, sino que la persona que lo quiera y que lo trate. Y usted sabe que esto ya es una persona que está con uno todo el rato. ¿Qué estrato socioeconómico debería tener una persona para tener un perro? Yo pienso que debería tener por ahí de 2 para arriba. Sí, pues de por sí yo siento que no hay ningún problema que tenga algún estrato socioeconómico, sino que tenga la disponibilidad de querer ayudar y querer sacar adelante al perrito. Creo que en cualquier estrato se puede tener. La diferenciación estaría como en la vida que le vas a dar al perro. Porque pienso que no es de plata, es de quererlos y cuidarlos. Y he visto personas de muy, muy bajos recursos que tienen un perro y de que se preocupan primero por el bienestar del perro que de ellos. Entonces no creo que haya un estrato únicamente para tener perros. Creería yo mínimo para ir 3, que tenga pues como la posibilidad de darle pues como, porque los perros siempre llevan pues gastos que son de comida pues mínimos pues, y veterinario, que los gastos ahora de veterinario siempre son altos. Una simple consulta puede valer entre 80.000 y 100.000 pesos. sí. Entonces sí sería pues como tener un buen estrato, pues no muy elevado tampoco, pero sí por ahí de un estrato de 3 en adelante pensaría yo más o menos que pues ya. De hecho, cuando yo adopté a Mileto, ellos me exigían tener por lo menos 300.000 pesos siempre libres para el perro. Siempre. Por una emergencia médica, por la comida del perro, porque muchas veces los gastos de los perritos se salen de control. Y es costoso, o sea, una emergencia médica de un perro es costoso. Sí. No sé tanto el estrato socioeconómico, pero sí siento que deberían tener una cantidad de dinero disponible para su mascota. No me gustaría como discriminar entre que una persona de bajo estrato no pueda tener una mascota o un perro, pero siento que para uno tener un perro debe tenerlo bien. O incluso un gato, o sea, cualquier mascota uno debe tenerlo bien, sin importar el estrato socioeconómico. Es más como el tiempo que uno le quiera dedicar al perro, la inversión, porque tener una mascota es una inversión, que el cuido, que el veterinario, que si le pasa algo, y la gente cree que eso no vale, y la verdad es muy costoso, es tan costoso como para uno. ¿Qué estrato socioeconómico debería tener una persona para tener un perro? Pues yo creería que no es tanto de estrato socioeconómico, sino como de poderle dar tiempo tiempo de calidad a la mascota y lo básico, o sea, la alimentación, vacunas, espacios como de esparcimiento. Pues a ver, lo más fundamental es al menos poderle dar lo que ellos realmente necesitan. Pues que ellos necesitan pues su purgante, su bañada pues cada 20 días, o sea, lo indispensable y sobre todo el cuido, darles buen cuido y complementárselo con vitaminas. Con vitaminas. Sí. Ya, pero ¿qué más o menos qué estrato? ¿2, 3? No, por ahí 2 o 3, sí. De 2 o 3, sí. Yo creo que no va tanto en el estrato, sino en la capacidad que él mismo tenga de generar bienestar para el animal.
porque las personas podemos querer mucho a los animales, pero si no tenemos la capacidad de darle bienestar, no vamos a ser realmente capaces de tener un perro. Incluso hay personas de estratos muy altos que tienen una capacidad económica muy alta, pero no tienen corazón. Entonces ahí se desvirtúa totalmente la función que es darle bienestar a las mascotas. No lo segmentaría por estrato. Pues eso es relativo. Sí. Es decir, si tu perro es muy enfermo, etcétera, uno creo yo que debería tener unas entradas básicas, ¿cierto? Porque de todos modos tener una mascota no necesariamente, pienso yo, desde el desconocimiento total, tiene que estar alimentada con cuidados. A veces, de hecho, venden unas dietas especiales muy costosas. Sí. Barf o algo así. Sí, eso. Pero sí tiene que haber, yo creo que más que un estrato socioeconómico, sí tiene que haber como un interés y un empeño por parte del cuidador del perro. Qué bueno que hayas llegado al final de este video. Espero que todo el contenido de mi canal te sirva para que tú y tu perro sean más felices. Si te gusta el arte y las fotografías de animales urbanos, fotos como esta otra, y esta otra, y esta más, por favor sígueme en mi Instagram. Me encuentras como las fotos de Luis Tobón. Ahora, si quieres una foto para tu perro, o si te gustan fotos como esta otra, te invito a que entres a mi página web en bigotesperrunos.com o me busques en Instagram como @bigotesperrunos. Para el próximo video seguimos con la temática del dinero, pero esta vez salgo a la calle a preguntar que qué harías si tu perro se ganara un bono de $50,000. Mi nombre es Luis Tobón y deseo que tu perro sea muy feliz a tu lado.